Bendiciones, mis amigos, el pastor Santiago Escobar una vez más trayéndole un consejo bíblico. Hoy quiero hablarle de dos cosas importantes que determinan si nosotros vamos a sobrevivir esta pandemia. Dos cosas importantes que Dios nos aconseja, porque Dios quiere que sobrevivamos, pero nosotros tenemos que seguir las reglas encomendadas, aconsejadas por Dios. En Mateo capítulo 26, versos 40 y 41, Jesús le recomienda a sus discípulos estas dos reglas que determinan la victoria en una guerra. Él dice así, en Mateo 26, 40 y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Había llegado la hora en que Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario y ser ejecutado para que se completara el plan de salvación. Jesús sabía que era la única manera de que hubiera salvación para el ser humano, el que Él muriera en la cruz, pero no era fácil para Él el tener que sufrir ese suplicio. Él necesitaba la fortaleza y Él estaba en un cuerpo humano. Él estaba experimentando el dolor que siente un ser humano cuando sabe que la muerte le espera y que le esperan ya pocos minutos para comenzar a sufrir el martirio. Él sabía que iba a morir y no solamente sabía que iba a morir, sino cómo iba a morir. Él sabía que lo iban a torturar, que lo iban a clavar en una cruz. Y escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se los llevó al monte donde él iba a orar, y los dejó a cierta distancia donde él se iba a apartar a orar, para que estuvieran alerta, para que estuvieran vigilando, para que cuando llegara la turba de soldados no los agarrara desprevenidos. Bueno, a él no lo iban a agarrar desprevenido porque él sabe todas las cosas, pero los discípulos por lo menos tenían que saber para dónde correr cuando llegaran los enemigos a capturar a Jesús. Así que se lleva a Pedro, Jacobo y Juan para que vigilen mientras él ora. Dos cosas importantes que también nosotros debemos de hacer en este tiempo de crisis que estamos enfrentando: velar y orar. La Biblia dice que Jesús se apartó y comenzó a orar. Era tanta su agonía que su sudor era como gruesas gotas de sangre, porque él estaba presintiendo el sufrimiento que le esperaba. Oró una hora y cuando regresa donde están sus discípulos, supuestamente alertas, como vigilantes, los halla dormidos. Y le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Les dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Era necesario que ellos se mantuvieran alertas, despiertos. Y era necesario que Jesús recibiera la fortaleza para enfrentar la muerte. La palabra aquí es velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. En otras palabras, para que no seas vencido por la tentación. La tentación para Jesús era el evitar su muerte, porque la muerte de Jesús era necesaria para nuestra salvación, pero la tentación para él era el acobardarse y no estar dispuesto a sufrir. Él necesitaba recibir del Padre la fortaleza para cumplir el plan de salvación, para ir a la cruz. Así que él oraba y puso a sus discípulos a que velaran. Dos cosas importantes que determinan la victoria para un soldado en tiempo de guerra. La primera es el uso diestro de las armas, la destreza para usar las armas. Y la segunda es la capacidad de mantenerse vigilante, la capacidad de estar alerta para no caer en trampa del enemigo y no ser vencido. En este tiempo de pandemia que estamos enfrentando un enemigo contra el cual no funcionan las armas convencionales que conocemos en este mundo, pero sí funcionan las armas espirituales como la oración.
Pero Jesús nos recomendó, aparte de orar, nos recomendó que deberíamos estar vigilantes, velar y orar. ¿Qué es velar? Velar es mantener los ojos abiertos y la mente despierta. Porque una cosa es tener los ojos abiertos y otra cosa es que la mente esté despierta. Entonces es importante que velar, nos habla Jesús de que es necesario velar. Velar tiene que ver con estar alerta, velar tiene que ver con usar prudencia, velar tiene que ver con prever los peligros para no caer en las trampas del enemigo. Dos cosas entonces necesarias para que salgamos avantes, para que sigamos adelante, para que podamos pasar esta crisis de salud y que podamos decir, gracias a Dios, sobreviví. Pero vamos a recordar que sobrevivimos porque seguimos el consejo de Jesús. Y el consejo de Jesús es que hagamos estas dos cosas, velar y orar. ¿Cómo aplicamos esto a la crisis que estamos enfrentando? Velar significa que usted usa de prudencia, usa de sabiduría, sigue los consejos que le están dando las autoridades de salud, que no se arriesgue a meterse en aglomeraciones de personas, que no se arriesgue a salir a la calle e ir a donde hay mucha gente sin mascarilla, que use de prudencia, se lave las manos, use desinfectantes. Eso tiene que ver con velar. ¿Por qué? Porque usted está tomando medidas de prevención, está vigilando, previendo un contagio. Eso es velar. Pero la otra cosa que debemos de hacer es orar. Hay gente que está haciendo solo una cosa. Algunas personas que no conocen a Dios, algunas personas que no creen en Dios, sí están velando, andan protegidos con mascarillas, andan usando desinfectantes, algunos andan una botella de desinfectante en el carro, otra botella, otro bote de sanitizer o desinfectantes en el bolsillo. Están velando, pero no están orando. Y Jesús dijo que había que hacer las dos cosas. Podemos usar los métodos convencionales nuestros, pero en esta guerra solo Dios nos puede ayudar, así que hay que orar, hay que clamar a Dios. Pero también, si nos vamos al otro lado, al lado religioso, encontramos a personas demasiado religiosas que dicen, a mí no me va a pasar nada porque estoy orando, y andan desprotegidos, andan descuidados, metiéndose en lugares públicos donde hay bastante gente, no están siguiendo las reglas de distanciamiento ni las reglas de sanitación, de limpieza. Entonces, porque están orando. Pero Jesús dijo que había que hacer las dos cosas, que debíamos de orar y que debíamos de vigilar, que debemos de orar, pero que debemos de usar prudencia, sabiduría, para prever los peligros. Las dos cosas son necesarias. Y yo le animo, le aconsejo a que hagamos estas dos cosas que Jesús nos dejó. Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación, para que no seamos uno de los caídos. ¿De qué sirve que nos den un título de mártires? Los mártires son los caídos en batalla. ¿De qué sirve que quedemos en la historia de caídos en la pandemia? Si Dios quiere, nosotros podemos seguir adelante, pero tenemos que seguir el consejo de Dios, velar y orar. Si nos llegó, a pesar de haber tomado las medidas necesarias y haber orado al Señor, es porque era la voluntad de Dios que en este tiempo nos fuéramos con Él. Pero que no nos adelantemos al tiempo de Dios, que la muerte llegue cuando Dios la tiene planeada para nosotros, pero que no nos adelantemos por ser faltos de sabiduría, faltos de prudencia. Recuerda el consejo de Jesús, velad y orad para que no seas un número más de la estadística en esta pandemia. Dios le bendiga.